Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán. No busco encontrarle explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Los episodios de este podcast están patrocinados por mi libro llamado Mente Desordenada. Lo puedes adquirir a través de mis redes sociales, @Omar Bazán, o a través de las redes sociales del libro, @Mente Desordenada. Resulta que hace unos días tuvimos una videoconferencia con una amiga de mi esposa, en donde ella nos platicaba que estaba haciendo un proceso de admisión para una maestría en Inglaterra. En esta charla, ella nos preguntaba muy nerviosa: oye, ¿en qué crees que consista que me acepten o no? Ella esperaba una respuesta muy concreta, ¿no? Como de decirle, pues en el storytelling de tu escrito, o pues en tus habilidades, o en la universidad en donde estudiaste. Pero no le pude responder nada de eso. En lugar, le dije que yo creía que era como un cúmulo de pequeñas victorias que tenía que juntar en su perfil para ser aceptada o no. Dije, es como una suma de micro características que van a observar en ti lo que va a definir si te aceptan o no. En ese momento me quedé pensando cuántas de las cosas cotidianas dependen no de un momento grande o no de una sola cosa grande, sino que dependen de la suma de muchas cosas pequeñitas bien hechas. Yo les llamo micro victorias. Para explicar este concepto, y les prometo que esta historia más adelante va a cobrar sentido, pero para explicar este concepto me hice acompañar de una chica que está teniendo un movimiento padrísimo. Tiene además una escuela que habla de todo esto, y el tema en donde me quiero apoyar es la inteligencia emocional. Para explicar este concepto me hice acompañar de una chica que trae un movimiento padrísimo. Ella se enfoca en la inteligencia emocional. Hoy me acompaña Paola González. Ella es directora de BIE. Es un instituto que pues, se encarga de la educación en la inteligencia emocional. Ella estudió pedagogía en la UP y pues bienvenida, Pau. Hola, Omar. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Yo feliz de ser partícipe de este capítulo. Gracias a ti por aceptar. A Paola la conocí, pues tiene poco que la conocí porque estuvimos haciendo algunos proyectos profesionales, le grabamos algunas cosas de su instituto y siento que, bueno, yo la sigo en redes sociales y siento que lo que está aportando en verdad es novedoso. Para mí ha sido nuevo y me ha puesto a pensar durísimo, ¿no? De repente la escucho y dice algo y pum, o sea, eso retumba en mi cabeza porque tengo un niño. Sí. Entonces, te felicito, Pau. Gracias. Y pues estoy contento de tenerte aquí. Lo primero que quiero preguntarte y por donde quiero empezar es, ¿en qué momento tú, de tu vida, descubres la inteligencia emocional? Híjole, esa pregunta me la han hecho solo una vez más y me costó trabajo responderla porque creo que me voy hasta mi infancia. No descubrí la inteligencia emocional a mis 5 años, pero cuando yo tenía esta edad, estaba en un kinder, pasé de un kinder que era tal, me cambié a preescolar a otra escuela. Ninguna de las dos era mejor que otra, normal, pero era el primer día de clases y la maestra nos preguntó, típico, ¿cómo te llamas? ¿De qué kinder vienes? Y ¿cuántos años tienes? Yo creo, eso sí no me acuerdo bien, pero me acuerdo lo que causó en mí esa pregunta. Se me cayó el mundo, como ¿qué van a decir de mí cuando yo diga que vengo de este kinder? O sea, si tú me preguntas, ¿qué recuerdo es tu primer recuerdo así que te impactó? Tengo muchos otros, pero ese creo que como que se me hace el estómago nudo. Entonces ahí, volviendo a esta edad ya, vuelvo a ese momento y digo, ¿cómo una niña de 5 años se pudo preocupar por lo que iban a pensar de ella? Que no se sentía capaz, que no se sentía suficiente, que no se sentía mucho. Entonces, ya después no de sufrir, pero de aprender de las caídas a lo largo de mi vida,
decido ir a la psicóloga porque me di cuenta que había algo mal en mí. O sea, como que algo, Paola, algo, tú estás siempre haciéndote la víctima, lloras demasiado, te enojas por muchas cosas. Y dije, bueno, va, ahora lo acepto, algo, a ver quién me enseña, ¿no? Entonces, que ir al psicólogo, siempre lo digo, canasta básica. Ajá. Y asistí durante 6 meses. Esta persona me guió en lo que son mis emociones, me enseñó muchas cosas que yo no tenía idea. Me enseñó que me hizo darme cuenta de que yo estaba triste en vez de enojada, pero yo no sabía identificar mi tristeza. Yo la disfrazaba de enojo, porque desde pequeña nadie me enseñó que estar triste es de una forma y se siente de una forma, y estar enojada es otra cosa y se siente de otra. A partir de aquí, ya les comentó Omar, ¿no? Yo soy pedagoga, trabajo en la educación, y dije, si a mí esto me sirvió en 6 años, como me ha cambiado la vida, que a lo mejor los de alrededor no lo han visto o no lo pueden ver, pero yo en mí siento una paz y una tranquilidad de poder superar lo que me pasa en el día a día. No todo me sale bien, pero creo que tengo más herramientas. Entonces digo, tengo que hacerlo en los niños y desde chiquititos. Entonces desde ahí yo dije, a esto quiero dedicarme, y para eso existo, creo. O sea, nací para compartir esto. Oye, pero ¿qué edad tenías cuando fuiste al psicólogo? O sea, fue hace 4 años. Ok, ya estabas grande. Sí, ya estaba terminando la universidad. Siempre me interesó mucho que yo tenía muchos estados emocionales diferentes. Tendía a ser muy depresiva cuando estaba chiquita, lloraba y me encerraba, pero no le contaba a nadie, yo sentía estas emociones. Pero, bueno, eso me llama la atención de mí, como que siempre tuve mucha conexión con las emociones, pero ya a mis 22 años, creo, fue esto, sí, 22, exploté, dije, necesito ayuda. Y eso fue hace, 4 años, 5 años. O sea, podríamos decir que ese es el momento en donde descubres la inteligencia emocional. Exacto, ahí llego. Pero qué cañón que tengas ese recuerdo de los 5 años. O sea, si a mí me preguntas un recuerdo de mis 5 años, yo creo que no te lo sé decir. ¿En serio? Sí, si escarbas vas a llegar, yo creo. A lo mejor, pero sí. Así de bote pronto no se me ocurre. O sea, sí tuvo que haber sido un momento fuerte para que se haya quedado tanto tiempo en tu memoria. Sí, y no es el único. No es el único momento. Fue algo fuerte. Digo que tú lo podrías ver como, ay, pues Paula, eso es lo más sencillo del mundo, ¿no? Pero tengo recuerdos muy felices también. Pero pienso, ¿cómo una niña tan chiquita puede estarse preocupando por eso? En vez de quererse ir a jugar. Y no es el único momento. Iba a ballet, no me salía la marometa. Me salí corriendo de la clase llorando y así como que y haciendo un drama, ¿sabes? Que pues a lo mejor se vio como, ay, esta niña berrinchuda. Pero ahora pienso, ¿cómo el que estuviéramos en una clase pública y tampoco me saliera esa marometa me causó tanto efecto? Exacto. Ahora sí, a ver, platícanos, ¿qué es la inteligencia emocional? Que creo que es la pregunta que hasta ahorita muchos están haciendo. Sí, la inteligencia emocional es, te lo voy a decir como lo dice la ciencia y como lo diría yo, es la capacidad de identificar tus emociones, de saber controlarlas o manejarlas adecuadamente, es saber modificarlas, porque las emociones, tú eres el responsable de saber cambiarlas. Si estás enojado, tú tienes el poder de sentirte tranquilo. Y no solo manejarlas contigo mismo, sino con los demás. O sea, es tener la capacidad de usar tus emociones adecuadamente para obtener resultados positivos. Yo lo diría, es saber qué hacer con tus emociones, qué hago con lo que me pasa acá adentro, porque no están ahí por nomás, están aquí para decirme algo de mí mismo. Y te voy a decirlo como lo dice Aristóteles, a ver, que me encanta esta frase, ya sabrán lo vieja que es, pero es enfadarse, te la voy a decir más o menos, no me la sé de memoria, ¿no? Pero enfadarse es algo muy sencillo, pero enfadarse en el momento correcto, con la persona correcta, en el lugar correcto, con la intensidad correcta, por el motivo correcto, eso pues no resulta tan sencillo, ¿no? Entonces es adecuar todo lo que el entorno de una emoción a la intensidad o cómo se debe llevar adecuadamente. Está cañón. Acabas de decir algo que, ya sabes, nos gusta leer entre líneas, ¿no? Ajá. Pero dijiste algo muy, muy distinto a lo que yo esperaba escuchar. Dijiste, es la capacidad de poder decidir qué hacer con mis emociones. Y yo pensé que era como la capacidad de, si estoy triste, pues yo solito ponerme feliz. Pero dijiste, es la capacidad de sentir mis emociones y estar tranquilo.
Ajá. O sea, no cambias de polaridad la emoción. La emoción ahí sigue y voy a seguir triste un rato. Exacto. Pero tranquilo. Sí, no, va, como que es todo a la vez. Es identifica tu emoción, siéntela y déjala ser, porque también tendemos a negarlas muchísimo, y más en esta cultura de que estoy perfecto, todo bien, pantallas, máscaras. Y no, entonces primero es identifíquela y siéntela. Tiene que pasar por tu cuerpo porque es energía que tiene que estar. Y si la reprimes va a salir después de otra forma que no nos va a gustar. Después es manéjala adecuadamente. Y como dices, o sea, tú eres el responsable de sentirte calmado, o si estás enojado, calmado, triste, feliz, ¿no? Encontrar exactamente, como dijiste, la polaridad de la emoción. Entonces es mucho más que solo decir, ay, estoy triste y me dejo estar triste. Pues no, es qué vas a hacer con esa tristeza. Pero tampoco es como esta angustia de estoy triste y necesito cambiarla para estar feliz. No, es como, a ver, no. ahí estate, ¿no? O sea, un ratito. Obsérvala. Ve, porque es que es información muy útil. Todo lo que sentimos nos está diciendo quiénes somos. Ya, ok. Entonces te doy un ejemplo. Yo me enojaba, te platiqué, ¿no? Me enojaba mucho por cualquier cosa que me decían. Es que me dijo, es que quién se cree. La maestra lloraba, es que ¿por qué me grita así? Soy una alumna y no debe de gritarme así. Entonces, esos enojos que saltaban me están diciendo, cuando ya fui al psicólogo después de 23 años, me di cuenta de que lo que estaba mal en mí era la autoestima. Y entonces toda esa información de enojos que brincaban a lo largo de mi vida, me dijeron, Paola, trabaja tu autoestima. Es ahí la raíz de esos enojos. Entonces, por eso hay que sentirlos y hay que verlas. Ok, te voy a ir contando algunas cosas mías y al final del capítulo tú me dices si tengo una inteligencia emocional estable o si necesito trabajarla. Pero soy bien chillón. Pero sabes que siento que soy chillón en general. O sea, no es como que nada más la tristeza detone un llanto, sino que veo a mi niño que hizo alguna cosa nueva y a veces me dan como no es que llore del llanto, pero sí me dan ganas. O sea, siento como el nudo en la garganta y como que me volteo y hago otra cosa para no llorar. Tampoco soy como de ver películas y llorar tanto, pero sí en general, o sea, me considero una persona chillona, ¿no? A ver, arriba de lo normal. Arriba de lo normal y más en los hombres. Pero no te refieres a que lloras de tristeza cuando ves que tu niño logra algo, sino no, de alegría. Como de, ¿sabes? Como esta nostalgia de que ya creció, de que ya es más independiente, como de, no sé, pero yo lo considero como un llanto bueno. Sí. No, ninguno es malo, es malo. Oye, Pau, está bien decir que nuestra mente se conforma del coeficiente intelectual y del coeficiente emocional. Sí, 100% tenemos los dos son medibles, así como en los años pasados o en los siglos pasados ha habido miles y millones de test que miden qué tan inteligente eres. Ya existen los que miden el coeficiente emocional, que uno te da mucho más que otro. A ver, pero dijiste, ya existen. O sea, estos test no tienen toda la vida. No toda la vida, pero tienen tiempo. Y ahorita, como platicábamos, ya tienen, o sea, ya hay muchos. Ok, porque, por ejemplo, para mí es muy fácil. A ver, igual, planteemos la diferencia, ¿no? El coeficiente intelectual es esta parte que... racional. Ok. Sí, todo lo que tiene la memoria, la capacidad de poder sumar, multiplicar, lo que nos hace detener a los impulsos. Porque el coeficiente emocional es el que es innato, el que explota, el que sale así, ¿no? Rápido, las emociones primarias. Entonces tenemos el coeficiente emocional y el intelectual. No, como dice Daniel Goleman, ¿no? Tenemos dos mentes, la emocional y la intelectual. Y el chiste no es que una sirva más que la otra o que una tenga más tareas que la otra, es que trabajen en conjunto. Porque también si no usas la razón, pues mijo, o sea, todo tu enojo va a acabar en que tú te quedes solo porque vas a explotar en enojo, ¿no? Entonces, usa tu enojo, pero con tu razón. Aprovecha los dos. Y aquí a lo mejor voy a empezar a hablar de mi caso particular como ejemplo práctico de esta charla. Pero, mira, yo tengo un niño de 3 años. Y para mí es muy fácil porque tuve esta educación y además está por todos lados. Es muy fácil medir cómo va aumentando o cómo va creciendo su coeficiente intelectual. De repente lo veo que es capaz de retener cosas en la memoria. De repente lo veo capaz de decir los números, los colores en inglés, que él ya piensa, o sea, ya toma decisiones. Él ya me dice, no, mejor esto.
o no, mejor lo otro. O sea, él ya en su cabeza hay 2 caminos y decide. Ajá. Entonces yo puedo medir este avance en su coeficiente intelectual, pero no tengo ni idea cómo medir que también está avanzando en el coeficiente emocional. Ok. ¿Hay alguna cosa práctica diaria que en tu casa tú observas esto y eso te da una pista de cómo va creciendo emocionalmente? Y seguramente ya lo has vivido, pero como no sabemos, sí, no, y no está mal. Es lo que yo le digo a los papás, o sea, no es que estén mal, es que no sabemos. O sea, si yo quiero saber de ingeniería, pues voy a ir a leerme un libro, porque eso es lo que me interesa. Entonces, el chiste es que a los papás les interese la educación emocional de sus niños y van a saber. Pero entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, bien fácil. Primero, él tiene que sentirse capaz o aceptado al comentar cómo se siente. Porque también le decimos mucho a los niños, no llores y no te enojes y no tengas miedo, tú eres muy valiente. Sí queremos llegar a la valentía, pero las personas que son valientes no es que no tengan miedo, es que se atreven a hacer las cosas aún con el miedo. Entonces, cuando él se siente a gusto compartiéndote, papá, es que me siento triste, y no se lo guarda y lo ves como que serio y que ni quiere jugar, etcétera, ahí es un indicador de que va bien su educación emocional para su edad de 3 años, ¿no? Que es lo más básico. Obviamente, no va a haber un niño que sea un Buda iluminado que no va a expresar nada y todo va a ser adecuado. Pues no, porque una característica de un niño de 3 años es que explote, que exprese sus emociones por medio del cuerpo, porque su coeficiente intelectual todavía no está tan desarrollado para poder detener sus impulsos. Entonces, bueno, volviendo, una sería esta, que él se sienta capaz y que te diga, papá, estoy triste, necesito que me des un abrazo. Con eso, él ya, imagina, llévate eso de tu niño a tu vida. Cuando tú, Omar, te sientes triste, ¿qué haces para sentirte mejor? O no lo platicas, o cuando estás enojado, ¿qué haces? Ya, o sea, y justo más o menos como a los 2 años y medio, mi niño empezó a decir ese tipo de cosas. O sea, él ya decía, es que estoy triste o estoy enojado, pero lo decía muy seguro. Sí. Son los profesionales, los expertos en emociones, porque ellos no se andan con máscaras. Nada. Ellos dicen y son quienes son y ya está. Sí, órale. Entonces, esto quiere decir que por lo menos él ya está entendiendo que es un ente con emociones y las está experimentando, las está descubriendo. Exacto. Yo claro que lo entiendo y es como esta parte compasiva. Exacto. De decir, pues tu enojo se va a desbordar al 800%, ¿no? Sí. O sea, porque es la primera vez quizás que lo sientes, o es la tercera o cuarta vez, pues. Pero incluso los detonantes de ese enojo son distintos. O sea, de repente se me enoja mucho porque le damos un juguete y no sabe cómo armarlo o desarmarlo. Y se frustra y de verdad nos dice, ¡ay! O sea, me se enoja que no puedo. Y avienta o no sé. Avienta, hace rabieta. Y ahorita trae muy de moda decir, o sea, como pero su es expresión. eso, es esa expresión que necesita hacer, igual que yo, igual que tú, igual que el vecino, que necesitamos sacar la emoción. Eso está bien, eso está permitido. Entonces, que él lo haga y el punto clave vas a ser tú y tu esposa en este camino. Que él se vaya por el camino de seguir compartiendo y expresando tus emociones adecuadamente, obviamente sin lastimar a nadie más, sin dañar ni a él mismo, o que se vaya por el camino de empezar a ponerse máscaras. Es que estoy triste y como mi papá me decía, no llores y no estés triste, y los queremos rescatar de esos estados emocionales en los que sufrimos, entonces no los estamos haciendo tolerantes ante estos estados. Fíjate, y ese tema de los papás, ahorita tengo como varias preguntas con eso, porque me atañen a mí. Pero antes de entrar de lleno en el tema de los papás, quería no pasarme de alto este tema. Las escuelas, o sea, la escuela normal, la escuela regular, por muchos años han utilizado como el coeficiente intelectual de sus alumnos como carta de presentación de ventas para tener más inscritos, ¿no? Primer lugar en la Olimpiada Matemática. Primer lugar en inventos de química. Primer lugar incluso en los deportes, o sea. Pero jamás he escuchado una escuela que presuma pues los logros o no sé cómo llamarle, la estabilidad emocional de sus alumnos, ¿no? Tiene poquito que una que otra escuela se empieza a preocupar más por esto. Al punto al que quiero llegar es, en algún momento va a suceder que las escuelas, así como tienen la tarea de matemáticas
como tienen la tarea de ciencias naturales, ¿va a haber alguna materia que los desarrolle emocionalmente? Ya, Si no es que ya la hay. Sí, ya las hay, no en todas las escuelas y en algunas que se lleva a cabo, lamentablemente es que no se lleva al 100%, pero bueno, ya que nos hayan dado espacio en algunas escuelas de ser partícipes las cosas emocionales, ya es un paso gigante. Y como tú decías, que se den cuenta de que también esta parte del ser humano es importante, porque más bien no es que seamos seres racionales, porque si te fijas nos dejamos llevar más por las emociones. Ajá. Entonces somos seres emocionales que pensamos. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar antes que en las competencias intelectuales? Pues las competencias emocionales. ¿Antes? Sí. O a la par podría ser, ¿no? Pero para utilizar todo el contenido y todo el intelecto que tengo, si yo quiero ser el jefe de la empresa más grande del mundo, si yo no tengo competencias de empatía, de saber gestionar mi enojo, de liderar, de compartir las glorias, los triunfos, etcétera, ¿de qué me va a servir estar ahí arriba? Porque al final del cuento, pues todos lo que queremos es disfrutar la vida y ser felices, ¿no? Entonces, pues igual es trabajar esto en las escuelas desde que son chiquitos. Creo que ya vamos a pasos un poquito más grandes, ya no son pasos de bebé, ya ahí vamos. Y a lo mejor que no haya concursos de competencias emocionales. Claro. Pero esto se va, bueno, lo que es el ideal es que se lleve una clase, así como usted tiene una clase de deportes, pues una de emociones también, como las que doy yo en las tardes, pero yo no estoy incluida en una escuela, como quien dice, donde te enseño qué es la tristeza, cómo se siente, cómo la puedes expresar. Es necesario que salga por tu boca, que la platiques, que la bailes, que la cantes, que la pintes, como sea, pero a la par que todas tus demás maestras, materias, directores sepan de este tema para que te puedan dirigir, porque ¿de qué va a servir que yo te enseñe en una clase de educación emocional que tu enojo necesita ser expresado sin dañarte a ti mismo, sin herir a los demás y sin romper nada, si en la clase de francés la maestra se enoja y me saca del salón? Ya. Ahí es, o sea, estrategia educativa nula. Entonces necesitamos cambiar mucho, bastante el paradigma y el sistema educativo. Oye, platícanos a grandes rasgos. Ahorita yo en este momento ya sé cómo es una clase de inteligencia emocional, pero me costó mucho trabajo imaginármela cuando hicimos el video juntos, porque tú me decías, no, mira, ven y hacemos una clase muestra de inteligencia emocional, pero yo estaba muy acostumbrado pues a las clases normales que no son de inteligencia emocional, o sea, las clases de historia, matemáticas, física. Yo ya la viví, o sea, yo ya la conozco, pero platícanos a grandes rasgos cómo se trabaja una clase de inteligencia emocional, qué cosas se les enseñan a los niños, cómo se les enseñan, etcétera. Ok. Las clases las hacemos obviamente cortas, son chiquitas, 1 hora, y sí se habla casi de puras emociones, pero llevado como a situaciones externas para que no sea siempre como voltear a verme a mí mismo, porque luego los niños se cansan, ¿no? Lo hacemos por medio del arte, porque el arte es el vehículo principal de la expresión emocional. A todos los niños les encanta pintar, a muchos les da ansias la pintura o así tocarla con los dedos, pero eso se tiene que empezar a trabajar para que se empiecen a sentir cómodos. Eso tiene que ver con su seguridad. Entonces, pues bueno, entonces es por medio del arte. Trabajamos la identificación de las emociones al principio de la clase, preguntándoles, es más, lo vamos a hacer contigo. Omar, ¿cómo estás? Bien. Normal, es la respuesta esperada. Automática. Y la mentira más grande del mundo, dicen la más mencionada. Yo lo descubrí por mi niño, porque él ya responde así. Exacto. Y a lo mejor no está bien. No, y es él automático. dice, porque tú y tu esposa lo pueden decir. Es más, me ha pasado que llegan y me dicen, hola, y yo respondo, bien, ¿y tú? o te dicen, ¿qué tal el calor? Y le digo, súper bien, ¿y tú? O sea, ya está tan en automático. Digo, y tampoco se trata de explayarnos y contarle a todo el mundo cómo nos sentimos, pero cuando alguien de verdad se sienta a tomarse un café contigo y le dices, pues bien, pues ¿qué te cuesta? O sea, hay que trabajar el vocabulario emocional y solo haciendo esto podemos empezar a identificar nuestras emociones, que es el primer paso para ser inteligente emocionalmente. Entonces, hola Omar, ¿cómo estás? Otra vez, pero no me digas bien o mal, dime una emoción. Ahorita, ¿cómo te sientes en este preciso momento? Me siento alegre. ¿Por qué? Porque estamos grabando un tema que yo tenía mucho tiempo persiguiendo y siento que es además un tema muy rico. Exacto. Y sí me causa alegría. Bien, así es. Eso es lo primero que hacemos. Y fíjate cómo tal vez te costó así como, ay, porque ¿cómo estoy? Ajá. Qué raro, ¿cómo estoy? ¿No? De hecho, entonces, sí. O sea, qué fueron raro 2 pensar. segundos de duda. Dije, estoy ansioso
nervioso. Ajá, sí. Entonces, esa es la primera pregunta que les hacemos. ¿Cómo estás? Bien y mal no se vale. ¿Y por qué? Así empiezo a trabajar mis estados emocionales y cómo me siento. Ya. Entonces, esto va a hacer que tu niño en 3 años no diga bien, sino diga, ay papá, estoy triste porque hoy la Miss me regañó. Ok. Y eso está bien. Y eso es necesario que él te lo diga. Oye, ¿y nos puedes compartir alguna historia, alguna anécdota que sea, no sé, que te haya sido significativa? De algún niño, sin que menciones nombres ni nada, pero que tú nos puedas decir cómo es el antes y el después. Ok. Me voy a ir luego llegó a mi cabeza. Este niño tiene 8 años, ahorita ya debe de tener 9, no me acuerdo muy bien, pero él se ponía muy nervioso, muy inseguro en la escuela, no le gustaba participar, no quería nunca levantar la mano o así, porque qué vergüenza, así como yo creo que por eso me llama la atención, ¿no? De que no, que a mí ni me volteen a ver, yo quiero ser transparente ante los ojos de los maestros. Por inseguridad, él sentía muchos nervios. De hecho, cuando empezó a ir a Belle, mamá, es que hay que, o sea, acompáñame, quédate conmigo en la clase, ¿no? Por nervios de qué va a pasar, por estar pensando en el futuro. Entonces, por medio de las clases y de expresar sus emociones, es que me da miedo esto, es que me da vergüenza esto, es que no me gusta que se burlen de tal. Cuando él empezó a platicar esto y a expresar todo lo que él sentía, me platicó su mamá y me hablaron, de hecho, desde su escuela para decirme, oye, ¿qué onda? Pues queremos preguntarte porque hay varios niños que queremos que evolucionen como lo hizo él. Levanta la mano, ya el bullying, que es algo muy pues presente en las escuelas, o sea, ya sabe decir, oye, no, eso no me gusta y no comparto esto contigo, así que por favor basta, sin tener que agredir, golpear, nada. Exacto. Oye, no, gracias. Y puede ser su modelo de defensa es distinto. Sí, y puede ser que nos cause tristeza que alguien nos moleste y así. Pero tú ya sabes que con ellos no vas a poder expresar tu emoción porque solo vienen a agredirte. Entonces él ya sabe que está en él trabajar su tristeza en otro lado y no con esas personas. Entonces basta, me voy. Y ya cuando me dijo su mamá y las otras maestras, es que ya levanta la mano y ya quiere hablar él y participar. O sea, para mí ya fue, o sea, yo con él ya cumplí. Nunca se acaba de aprender de las emociones, claro está, pero mi trabajo ya hizo efecto. Me llama la atención 2 cosas. Una, que nos estás diciendo que el arte es como el... ¿Cómo lo dijiste? El vehículo principal para manifestar una emoción. Ajá. Y sí es cierto, o sea, creo que durante años, o desde la prehistoria, ¿no? Los jeroglíficos se hicieron con la intención de expresar alguna emoción o algún sentimiento. Ahorita que dices de este niño, alguna vez me ha tocado escuchar que los adultos tenemos enfrente un niño que nos dice, imagínate esto, ¿no? ¿Sabes qué? Esta discusión no la quiero seguir porque no voy a llegar a ningún lado. O sea, sí podríamos decir, qué niño tan inteligente, pero sí nos referimos a este otro tipo de inteligencia, porque no está sacando la raíz cuadrada de ningún número, pero está eligiendo las batallas y cómo las va a pelear sin violencia. O sea, y cómo se defiende, cómo sale avante de alguna situación. O sea, no, ya no puedo más. O sea, es una herramienta poderosísima. Sí. Me gustó eso que dijiste de tú eliges tus batallas, porque también en eso se resume la inteligencia emocional, porque claramente no podemos ser felices toda la vida. Tenemos pinceladas de felicidad aquí, y si solo fuéramos felices, como lo dije en el video que hicimos, pues la vida sería gris, como que no, nada más una emoción, qué aburrido. Entonces, no se trata de ser felices toda la vida. Omar, ¿qué quieres para tu hijo? Pues yo quiero que él se realice, o sea, que él esté bien, que esté satisfecho con lo que él haga. O sea, no te puedo decir quiero que sea feliz, sino que lo que haga lo disfrute. Bien, que sepa elegir. Ok, perfecto. Entonces, justo esa pregunta me gustó mucho cómo la respondiste, porque todas las mamás responden quiero que sea feliz. Y obviamente todo el mundo queremos pues estar contentos. Hubiera dicho eso, pero sabías que venía ahí el trasfondo, ¿verdad? Sí, no, y estuvo bien porque a eso lleva la realización, el estar bien, el superarse, es estar feliz. Pero entonces a lo que me refiero con esta pregunta es dejar de querer evitar las emociones desagradables que les llaman, porque no son negativas, sino, o sea, que dejemos de ver la tristeza como algo malo, el enojo también,
Es que son malas las emociones o desagradables en función de cómo respondes hacia ellas. Porque yo puedo enojarme contigo ahorita y decirte, ¿sabes qué, Omar? Estoy en desacuerdo de lo que hablamos, te puedo pedir porfa si cortamos ese pedazo y bla. Exacto. Y ya, mi enojo, que claro, yo lo sentí de la misma manera que puedo sentirlo con otras cosas, pero como yo reaccioné ante ese enojo, es completamente diferente a decirte, ¿sabes qué, Omar? Ya no publiques nada, no quiero participar contigo. Claro. O sea, lo regulas, lo pones en el lugar correcto. No es un 10, es un 3. Exacto. O sea, y no puedes enojarte siempre de 10. Exacto. ¿No? Sí. Ok. Antes sigo posponiendo el tema de los papás, pero es que sí, ¿no? Ahorita me hiciste acordarme de algo. Ahorita que dijiste de que no podemos estar siempre felices. Fíjate, 2 cosas bien curiosas. Para preparar esta entrevista puse en Google inteligencia emocional. Lo primerito que me salió fue felicidad. Ajá. Creo que es totalmente falso, ¿no? O sea, la inteligencia emocional, por lo que he aprendido en esta plática, no es igual a felicidad. No, es difícil, Omar. Súper. Es difícil, sí. O sea, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque aprendes a ver tus errores y las cosas, como quien dice, negativas que llevas. Entonces, yo te soy sincera, en mi proceso de empezar a aprender sobre mis emociones, imagínate lo que me costó aceptar que yo no me quería lo suficiente. O sea, hasta ahorita me duele así el estómago de creer cómo no te creía suficiente, porque ahorita te lo digo así con orgullo, me siento capaz de muchas más cosas, no de todas, pero pues ya me quiero, ¿sabes? Claro. Nunca nadie nos enseñó a querernos a nosotros mismos. Entonces, pues sí es difícil, sí es un proceso largo, pero que al final, si lo vas trabajando, te va a dar más paz en más pinceladas de tu vida o más felicidad. Pero de todos modos vas a estar enojado. No es que trabajando inteligencia emocional toda tu vida vas a ser feliz. No, vas a aprender a resolver tus problemas de manera asertiva y proactiva. Ya. O sea, yo tenía como esta duda porque te me haces una persona que inspira mucha tranquilidad, como mucha paz, o sea, desde tus ojos. Pregúntale a mis papás. Desde lo que hablas. Pero claro que no siempre fue así. No. O sea, me lo acabas de contestar. No. Fue un proceso para poder llegar ahorita. Pero qué valentía el poderlo aceptar y poderlo platicar así, tan abiertamente como me lo estás platicando ahorita. Sí, jamás hubiera creído yo, pues llegar a hablar los en vivos que hago y que platico, estar aquí hablando así tan... Pues ya, digo, me da nervios, sí, pero respiras 3 veces y ya está. Exactamente. Síganla en sus redes sociales. Al final las vamos a compartir, pero en verdad vale la pena. Lo que comparte son cosas que en serio te desvían. Si tu día lleva cierto rumbo, de repente dice algo que te pone a pensar y dices, claro, sí es cierto. O sea, como que, no sé, invitas mucho a la reflexión. Al menos gracias. A mí me pasa. Bueno, el punto donde quería llegar. Google te dice, inteligencia emocional igual a felicidad. Totalmente falso. ¿Viste la película de Intensamente? Sí. Ok. ¿Qué opinas de la película Me de encanta. Intensamente? No. O sea, ¿sí funcionamos así? Sí, totalmente. Nunca jamás. Yo vi esta película antes de empezar todo este rollo. Entonces, obviamente, cuando me empecé a meter, decía... O sea, el señorón que hizo esa película... ¿Qué capacidad tiene de plasmarlo o no sé, si fue un psicólogo con alguien creador, no sé cómo funcione, pero está muy bien hecha, así funciona, ahí están adentro las emociones, no solo en el cerebro, las traemos en todo el cuerpo porque las sentimos en todos lados, pero ahí están esas luchando por llevar el control, precisamente, pero la razón pues ahí... Como la máquina, yo creo, no sé cómo pongan ese lado, ahí está. Entonces, sí, me encantó, me gusta y es una película padrísima para los niños para enseñarles esto. Sí, está cañón, o sea, ¿cómo lograron plasmar algo tan, pero tan complejo? Súper. Porque se van a la memoria a corto plazo, los recuerdos, pero la forma en la que tienen de hablar de los pensamientos centrales, o sea, te lo juro que yo rezo que a mi niño nunca se le rompa la isla de las bobadas. Sí. Te lo juro, es mi favorita. Y, o sea, cada que hago algo con él, como que siento que estamos activando la isla de las bobadas. Trabajándola. ¿No? Sí. No, y está padrísima cómo plasma todo. Y creo que te hace ver, o sea, cómo esta niña Riley fue creciendo. Y es el proceso normal del ser humano, o sea, perdemos a veces a ese niño que no deberíamos debe de quedarse algo ahí adentro de nosotros,
Pero así es, está súper bien hecha y a mí me encanta el protagonismo que le dan a Tristeza. Eso, justo ese es el tema, ¿no?, al que quiero llegar. Sí, porque si no estuviera Tristeza, alegría no existe. Exactamente, de hecho, ese es como el punto. A ver, cuando la analicé desde el punto de vista más como de cine, o sea, el guión, me puse a desmenuzar el guión. Aparentemente, el protagonismo es de alegría. Pero hay una fuerza que no es antagónica, porque no es la mala, no es la villana, sino que hay una fuerza que acompaña a alegría todo el tiempo, pero que incluso tiene más peso que alegría. O sea, podríamos decir que alegría tiene una falsa victoria durante tantos años, pero al final de cuentas, Tristeza es la razón de muchas cosas. O sea, y el final de la película no lo voy a decir por si no la han visto, se los recomiendo. Pero, o sea, detona la razón de por qué tenemos a Tristeza en nuestra cabecita. Sí. Y en algún punto de la película yo me acuerdo cuando la vi la primera vez, o sea, mi alegría, o sea, como que de repente ya decía, ¡ay! O sea, ya basta de tanta querer forzarlo, ¿no? Déjala. Pero también Tristeza decía, ¡ay, no! Esta mujer ya piensa positivo, ¿no? Entonces así es como vemos realmente a las emociones, pero ya al final, como dices, entiendes que una sin la otra no funciona, no existe y se complementan, vaya, no es que una sea mejor que otra. Exactamente. A ver, ¿cómo podríamos describir a una sociedad? Imagínate que agarramos un grupo de 100 personas. Estas 100 personas las ponemos en una isla. Y a estas 100 personas les damos educación de emociones. ¿Qué esperamos de una sociedad emocionalmente inteligente? Creo que seríamos una sociedad que podría, pues es que quiero decir ser más feliz, pero al final no, porque va a ser contradictorio a lo que estábamos diciendo hace rato, pero una sociedad que avanza en conjunto, como que eso me imagino. Como que ni tú ni yo somos más, No hay ese ego, digo, es que el ego ya sería meternos en otro tema, pero te acepto, convivimos, resolvemos las cosas sin mentiras, sin engaños y de manera adecuada. Por ejemplo, pensemos lo más fácil en una familia. Una familia de 4, una familia que tienen una inteligencia emocional. Ah, ya me la cambiaste totalmente, ya sé cómo responderte. Te voy a platicar, te voy a ser sincera, en mi familia, todo lo contrario a lo que es una familia de inteligencia emocional. Bueno, ahorita ya cambiamos todos, gracias a Dios, pero no se hablaba de las emociones. Entonces, lo contrario a eso, ni la alegría, Omar. O sea, a mí me daba pena llegar y contar algo que me hacía feliz. No tengo ni idea de por qué. Así, sentí aquí el nudo en la garganta de querer platicarlo y creo que todavía me cuesta a veces, pero ya... pues bueno, lo quiero compartir y lo voy a compartir, ¿no? Entonces, una familia que es inteligente emocionalmente es aquella que sabe hablar de las emociones y que no se toman las cosas personal los demás, que no se victimizan ante esto y que resuelven sus emociones o que saben qué hacer con ellas positivamente, asertivamente. Entonces volvemos a lo mismo, no me hago la deprimida y me encierro por 1000 años. Y no, siente tu tristeza, date tu proceso, tu tiempo, no hay uno adecuado, pero bueno, o que no te vayas a caer en una depresión y después hazte responsable de esas emociones. Entonces, claro que no va a ser el siempre estar felices, va a ser una sociedad que va a responder bien a sus emociones y que va a evitarse más conflictos porque va a saber resolverlos de mejor manera. Ya, ahorita que tocaste el tema como ya de la familia, ¿qué cosa podría cómo empiezo, no? Digamos, yo ya quiero considerar la inteligencia emocional dentro de la educación que yo, papá, le estoy dando a mi hijo. ¿Cómo empiezo? O sea, ¿cuál es el primer paso para integrar a la inteligencia emocional dentro de la educación de un niño? Cambiando tú siendo inteligente emocionalmente. Sí, todas las mamás me dicen eso, ¿no? Es que ¿cómo? ¿Y por qué es así? Y le digo, ¿y tú cómo eres? ¿No? Y no los juzgo porque no sabemos. Entonces es empezar a verte a ti primero, como 2 cosas principales: verte a ti, ver tus emociones. Si quieres ir al psicólogo y tú no tienes idea de cómo empezar, ve. Pero yo te puedo decir que
A ti que te gusta escribir, anota en las noches. Hoy me sentí así y así por esto, me levanto y hoy me siento así y así porque voy a hacer esto. Y ahí empiezas a desarrollar tu conciencia emocional, que es el primer componente de la inteligencia emocional. ¿Qué siento y por qué? Lo que te pregunté hace rato. Y número 2, con tu hijo, aprende a aceptarle sus emociones. Pablo, te entiendo que estás enojado, te entiendo que estás triste y eso está bien. Pero lo que no te voy a permitir es que le pegues a tu primo, que hagas esto, que bla, bla, bla. Pero te acepto y te quiero por lo que eres. Casi lo leíste, ¿no? Ajá. A ver, nosotros ahorita traemos este tema de que, bueno, hablando de la tristeza, entre pedagogas se entienden muy bien. Mi esposa me decía, es que no le digas no llores, más bien pregúntale por qué llora. Y hazte presente, o sea, por lo menos estate ahí con él. Si lo quieres abrazar, abrázalo. Si te acepta el abrazo, pues ahí te quedas, ¿no? Pero si no lo abraza, tampoco pasa nada. Pero como que nunca fue tan bienvenido el no llores. O sea, como el ya, sí, quédate, no llores. Porque justamente pasa esto, ¿no? De que reprimes una emoción. Estás invalidándolo. Y la estás haciendo ver mala. Cuando en realidad es tan azul, tan bonita, tan gordita. Y le estás diciendo, no te quiero cuando estás triste. Y no, o sea, tú lo quieres sintiendo tristeza. No es que él sea un niño triste, él está sintiendo tristeza. Nosotros no somos nuestras emociones. Sí. Entonces, el no llores, pues sí está muy, muy usado, pero debería de ser muy penado porque no nos ayuda. Ese es mi más grande temor, o sea, que son armas muy dañinas que tenemos al alcance de la mano, o sea, los papás. Sí. Oye, a ver, eso respecto a la tristeza. Ahora, hablemos de furia un poco. Ahorita trae el tema de pegar, ¿no? O sea, de que se enoja y pega. Ya lo está controlando y ya lo está haciendo menos, ¿no? Pero, no sé, ¿qué consejo me podrías dar a mí como para decir, ok, hazlo de la manera correcta? Tampoco lo satanices tanto, tampoco es el castigo más grande del mundo. No es lo mismo que un niño de 15 años le pegue a mamá 100%. a que un niño de 3 años le pegue a mamá. No lo quieras castigar igual. Sí. No sé, ¿qué consejo me darías a mí para hacerlo de la manera correcta? Que no le pegue. Sí, tienes razón en todo lo que dijiste. No es lo mismo un niño de 3 años que uno de 12. Un niño de 3 años está hecho para expresar sus emociones así. ¿Y por qué pega? Porque esta es la única forma que él conoce para expresar sus emociones. Todavía no, a pesar de que te diga estoy enojado, va a pegar al mismo tiempo, porque esa parte racional no la tiene tan desarrollada como los adultos supuestamente la tenemos. Entonces ahí lo que te puedo recomendar es empatiza con él, que él es un niño y que cada vez que él pega, muerde, empuja, avienta, es una oportunidad para que tú le enseñes. El niño no nace sabiendo cómo no pegar, cómo no lastimar, cómo no aventar. Por medio de la calma que papá y mamá me transmiten, yo voy a aprender que ese estado emocional existe y que puedo sentirme de esa forma. Entonces, justo como te dice tu esposa con la tristeza, igual con el enojo. Te entiendo tu enojo, estoy aquí, pero esa no es la forma de expresar tu enojo o de decirme que te sientes enojado. Si me pegas, no vamos a ponerle estas condiciones de ya no te voy a querer y tal. No, va a haber alguna consecuencia que tenga que ver con ese momento. Porque hay límites, claramente que la educación emocional no es amor y paz y siempre todo bien, no hay límites y los límites me dan estructura y son una forma de decirle a tu niño que lo quieres y lo amas. Si no tuviera límites, sentiría como que está desamparado o abandonado. Entonces el consejo es empatiza con él, después, ¿por qué empatizar? Porque es un niño de 3 años y solo así él puede expresar sus emociones. O utiliza cada vez que él pega o avienta o tal, para decirle, esto no se debe de hacer así, puedes sentirte enojado, pero esto no es la forma de hacerlo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo vas a reponer o a curar eso que acabas de hacer? No sé cuál sería la palabra. Pues, como a sanar. A remendar. ¿Cómo vas a arreglar eso que acabas de hacer? Si le pegaste a mamá, ¿qué es lo que le va a gustar a mamá para que se sienta mejor? ¿No? Porque solemos también decirle a los niños, pues pídele perdón. Pero ahí el niño va a decir perdón y se va a ir a jugar. Y ahí no le estás enseñando la reflexión de qué es. Y tratemos, por último, justo en el momento que el niño está enojado, no tratar de razonar con él. Como si un adulto cuando está enojado dice, dame 10, te hablo al rato. Ahorita no es momento. Un niño que todavía no tiene la capacidad de razonar,
pues no te va a decir por qué está enojado en ese momento bien. Entonces él solo va a querer expresar, sacar la energía por los puños, bla, bla, bla. Entonces, en ese momento no trates de razonar con él, déjalo, que dale alternativas para expresar ese enojo, pégale al piso con los pies fuerte, ponte una almohada y grítale, pero con algo que no te lastimes a ti mismo, que no lastimes a alguien más y que no rompas, no sé, el portarretratos o el vaso, lo que sea. Me acuerdo mucho de los niños de tu escuela que decían del botecito de la calma. Y los papás, o sea, sí. Los papás cómo adoran el botecito de la calma. Sí, el bote de la calma es una estrategia padre, sí. Que ellos hacerlo, lo hacen parte de su experiencia, no es algo que me imponen y me dicen, bueno, velo, ya lo hago yo y es como las emociones, lo revuelvo y pues así estoy. Pero espero a que se baje, respiro, se calma y así me calmo yo. ¿Te acuerdas de la historia que te conté al inicio? De la historia de esta chica que nos preguntaba, ¿por qué crees que me acepten o no? Entonces, aquí es en donde sí tenía sentido, sí llegaba a algún lado esa historia, ¿no? Aquí es en donde se unen. Para mí, desde que estoy como al tanto, o digamos desde que entró a mi mente el concepto de la inteligencia emocional, es una de las luchas más complejas que he tenido que afrontar con esto de la paternidad. Se me hace súper difícil esto de la inteligencia emocional y de educar a un niño, ¿no? Entonces aquí es en donde se une esa historia, porque siento que la educación de un niño sí está súper compuesta. En realidad muchas cosas de la vida están compuestas de micro victorias, pero la educación de un niño, sí. O sea, está compuesto de millones de micro victorias cada minuto, todos los días, todas las horas, en cualquier lugar. Todo observan, todo repiten, de todo aprenden. Entonces, a mí de verdad que me ha puesto contra las cuerdas lo que hago, lo que digo, en el matrimonio, cómo nos llevamos, con tal de que, pues como de que tenga una inteligencia emocional sana. Te voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo de las micro victorias a las que me refiero. Sí. Mi niño se pega, ¡pum! Se dio un tope en la cabeza, ¿no? Sonó fuerte, digámoslo. O sea, te estoy dando como todo el contexto. Iba corriendo, se tropezó y se pegó contra la pared y sonó bien fuerte. Yo no vi el golpe, pero escuché. Okay. Sí, pensamientos. Yo como papá tengo dos opciones, pero tengo un segundo para elegirlas. Voy a actuar con calma, voy a evaluar la situación, voy a eliminar algún riesgo, voy a hacerme presente, ¿no? O sea, como muy inteligente emocionalmente, lo cual es súper complicado. Sí. O voy a hacerle caso a mi instinto, voy a hacer lo primero que mi instinto me diga, que es corre, abrázalo, preocúpate, angústiate, revísale la cabeza medio llorando con él, sana colita de rana, o sea, no sé. Siento que tenemos un segundo para tener una micro victoria o una micro derrota, ¿no? Sí. O sea, es que eso me vuela la cabeza porque sí, está cañón. Es que tienes que ser muy consciente. Creo que ninguna está bien o mal, porque creo que si te generó preocupación, no quieras que tu hijo vea que no te preocupaste. Okay. Tal vez eso sí tienes toda la razón, le va a generar a él, ay Dios, ¿qué me pasó? O sea, ¿cómo estoy? Pero entonces tú vas, lo checas, no tratas de ocultar tu emoción, pero le dices, ¿sabes que me preocupé por ti? Ya que vi que todo bien, tranquilo, ay, no, me preocupé. Pero bueno, ya estoy bien, te acompaño y ya desde la calma, ¿no? Eso, ya vas a empezar a poder actuar desde la calma sin tratar de no preocuparte. Ya cuando entendí. Trabajes tu inteligencia emocional, te vas a preocupar de igual forma, porque ese estrés, ese miedo va a surgir, pero la forma en la que lo vas a manejar, puedes correr, claro, pues corre, porque tu hijo se pegó y quién sabe qué le haya pasado, pero ya ahí con que tú te hagas presente, eso es lo importante. Entonces lo que tú tienes que ser y tu esposa tienen que ser padres conscientes, que me encanta cómo lo dices, tienes un microsegundo para decidir, y justo eso es la inteligencia emocional, el ir, no sé, es un ejemplo rápido. Me enojé con tal, le dije unas cosas que desde ahora me arrepiento, pero ya pasaron 3 días. Entonces, bueno, ya pasaron 3 días, ya lo dije, no debía hacerlo, me regreso. Oye, me sentí enojado, me sentí molesto por esto, te pido una disculpa, no debía hacerlo. Ok, ahí ya te diste cuenta de que tu enojo se exageró y que no fue la manera adecuada. Ahora, ese es como un tercer plano. Después pasas al momento en el que te está pasando justo eso. Entonces me estoy sintiendo enojado porque me acaban de decir esto y yo quiero mandar por tal y cual hasta allá.
Entonces, ahí tú tienes ese momento de decidir qué es lo que vas a hacer. Uh-huh. O hay otra oportunidad que es anticipar la emoción, que es como una milésima de segundo antes, cuando te das cuenta que la emoción está surgiendo en tu cuerpo fisiológicamente. Porque si yo te digo, ¿dónde sientes el enojo, Omar? ¿Dónde lo sueles sentir? ¿En la panza? En la panza. Bueno, hay muchas personas que es diferente en todas, ¿no? Pero entonces hay estas tres partes. Tienes que trabajar mucho por medio de la práctica para poder llegar hasta anticipar la emoción, para precisamente elegir la microvictoria en cada decisión, en cada calle, camino que te encuentres en la vida. En la vida. Es que yo lo veo así porque mi niño, de verdad, imita mucho. O bueno, creo que todos los niños son súper imitadores. Entonces yo lo veo como una micro derrota porque muchas veces yo le estoy dando el ejemplo que no quiero que él haga, ¿no? Ajá. O digo algo en el momento que no quisiera que él dijera. O sea, imagínate que le dices, oye, mi niño, ven para acá, ven a comer. ¿Ahora qué quieres? O sea, es que a ver, sí, claro que estos son modales, o sea, no estamos hablando como tal de inteligencia emocional, es un modal. Sí. Pero es un ejemplo de que todo aprenden. Sí, entonces, todo, tal cual. El cómo yo reaccione, él lo va a entender. Si estoy fingiendo, también lo va a entender. Sí. Como que, ¿qué onda, no? O sea, se trata de que todos fingimos o qué. Sí, entonces, sí. A ver, otro ejemplo. Y el ejemplo que te acabo de dar hace ratito fue de algo consciente, bueno, semiconsciente, pero que al menos yo ya sé que tengo un microsegundo para decidir. Pero ahí te va algo en donde no tengo yo un microsegundo para decidir. O sea, esto se me hace todavía más difícil. Llego yo del supermercado, más bien voy al supermercado, encuentro por destino un juguetito que mi niño tenía mucho tiempo queriéndolo. Entonces lo compro y enseguida paso por el pasillo de las pijamas de dama y me acuerdo que mi mujer me dijo, ay, ya está haciendo mucho calor. O sea, ya era febrero por ahí. Entonces dije, mira, está una pijama padrísima de la Pantera Rosa y trae short. Pues voy a llevar una pijama, ¿no? Está a muy buen precio, vámonos. Entonces llego a la casa y le digo a mi niño, cierra los ojos, te traigo una sorpresa. Lo cerró, se emocionó, todo lo normal. Mi sorpresa viene después, que le digo a mi esposa, ahora te traje una sorpresa a ti, cierra los ojos. Y Pablo estaba emocionadísimo por ver qué le traje a su mamá. Ajá. Ya, ahí termina, le dice, mamá, qué padre, papá te trajo una sorpresa, tu pijama y todo. Ajá. Siguiente semana, vuelvo a ir al súper, compré un huevito Kinder. O sea, ya no era un juguete, pues. Sí. Era un huevito Kinder normal. Y llego con el niño y le digo, cierra los ojos, te traigo una sorpresa. Y ya, se lo di. Y me dice, ¿y la de mamá? O sea, sí, sí entiendes como mi punto. Que me dije, es que, a ver. Sí, ¿qué? O sea, yo no lo hice con esta intención. O sea, no es como que a mamá le voy a traer una sorpresa a diario, ni a ti tampoco. Pero él sí se quedó como esperando que o sea, como que se quedó, esta igual. Es la vida, o sea, la vida es una sorpresa para mí y una sorpresa para mamá. O sea, yo nunca me imaginé que él estuviera tan atento a ese momento. Nunca me imaginé que se le quedara tan grabado ese momento. Ahí te va. Fue algo bueno, fue algo positivo en mi vida. Sí. Qué temor, que también para lo malo es así. Ajá, sí. ¿No? Sí, 100%. Y sí es como, o sea, sí es un buen ejemplo de algo que cultiva esta inteligencia emocional en él, ¿o no? O sea, sí es como que de aquí, de este momento en donde papá y mamá comparten una sorpresa, o sea, él aprende, pues... Sí, todos los momentos son enseñanzas de inteligencia emocional, porque 24/7 estamos viviendo emociones. Ajá. ¿Y ahí qué le respondiste? Le dije, no sé, sí, duré esos micros 2 segundos fueron como 5 en mi cabeza porque le dije, ay, o sea, la volteé a ver a ella y ella levantó los hombros. Sí, porque los dos nos quedamos así como de, le dije, ay, mi niño, es que no había. Ajá, ¿no? Sí. O sea, no sé si le dije no había o no sé si fui tan prudente como para decirle, mira, no le voy a traer una sorpresa siempre, mamá. No creo que le haya dicho nada de eso. Sí. Solamente como que me fui por la fácil, ¿no? De, no había o no hubo o algo así. No fui a eso. No fui a eso, pero de verdad, o sea, que ese fue un momento
en donde yo me quedé tanto lo bueno como lo malo. O sea, él va a estar atento a todo, absolutamente todo. Entonces, como en la escuela normal, que te dicen, oye, por mucho que yo haga en el salón de clases, si en la casa no hay un complemento, pues no se va a avanzar lo que se quisiera avanzar. Tampoco es como trabajo perdido. Me imagino que a ti en Belle, con tus alumnos y con los papás de tus alumnos es lo mismo, ¿no? O sea, necesitas un complemento, un cierre de pinza en casa. 100%. Sí, yo sin los papás no puedo trabajar. O sea que estamos hablando de que como los niños están recibiendo educación emocional, los papás también tendríamos que, ¿no? Sí, yo no les enseño a los papás a ser papás. Yo los enseño a trabajar ellos su inteligencia emocional. No les doy clases de cómo hacerle con sus hijos, porque por medio de que ellos se trabajen ellos mismos, yo sé que van a poder trabajarlo con sus hijos como debería de ser. Y también lo trabajas tú con los papás. O sea, sí haces eso. Sí, está incluido en la clase. Ellos una vez al mes van también a recibir su clase de educación emocional. Ya, ok. O sea, sí eran mis sospechas ciertas. O sea, porque yo decía, tan importante la educación del niño como la del papá, porque creo que somos generaciones que no crecimos tan apegados a este concepto. Sí, no. Lo platicamos fuera del aire, ¿no? Que te decía, es que como que, o sea, yo siento que el concepto como tal de inteligencia emocional tiene 2, 3 años, o sea, que lo estoy escuchando. No, 95 o desde Darwin, que dijo que los animales tenían emociones y gracias a ellas sobrevivieron. O sea, el concepto existe y es viejísimo, pero nuestra sociedad no lo ha adoptado con el peso que merecería hasta 2, 3 años. Bueno, yo tiene como 2 años que te conozco y quizás antes de eso alguna que otra vez lo llegué a escuchar, pero nunca lo he sentido cotidiano. Como tan... Exacto, o sea, es como de... Sí, no, hasta que te metes en el tema ves que eres parte de esa inteligencia emocional, que tu día a día se compone de esas microvictorias que tienes que lograr. Oye, y por ejemplo, ¿nos podrías tú decir 3, 2 o un error de los más comunes que los papás cometemos a la hora de estar educando emocionalmente a nuestros niños? Creo que uno ahorita que hablábamos de tu hijo podría ser la sobreprotección. Ahorita nos preocupamos mucho y está bien, pues es tu hijo, se cayó, claro que tienes que ir a ver qué le pasó. Pero hay mamás, papás que son como helicópteros y todo el día están aquí rondando arriba del niño, ¿no? Entonces, si no dejas que tu niño fracase, si no dejas que él se caiga después de que se subió al sillón, digo que queremos tener todas las protecciones posibles, ¿no? Pero si él no se cae después de haberse subido al sillón, no va a entender que cuando se sube se va a caer. Entonces así es en la vida. Y te iba a decir ahorita que platicábamos de qué le respondías. O sea, si tú también tienes derecho a cometer errores. Entonces, cuando tú cometes errores, él también aprende que el ser humano tiene errores. Entonces, ese sería uno, como deja que viva su vida, deja que llore, que se equivoque, que le vaya mal en la escuela, pero después trata eso y acompáñalo. Eso está durísimo, en todo, eso que estás diciendo está durísimo. Sí, porque lo peor que podemos ver, bueno, yo no sé como papá, porque no soy mamá, pero como mamá, como maestra, me cuesta mucho trabajo ver a los niños tristes. Y lo primero que quieres es, te compro esto y vente, porque no. Entonces, sí hay que buscar que se sientan más contentos, pero que ellos busquen cómo sentirse más contentos, porque va a llegar a una edad, la adolescencia o los 25 años, que tal vez no estén mamá y papá para apoyarme, y quién me va a decir cómo sentirme mejor. Entonces, déjalo que sienta esas emociones, pero acompáñalo. No significa llora y quédate y no te atiendo, no. Te entiendo que eso te hace sentir triste. A mí también me haría sentir triste. A mí una vez me pasó esto y me dieron ganas de llorar, pero esto no va a pasar, no va a ser siempre, esto se te va a pasar. Así que ahorita llora lo que necesites y cuando estés listo buscamos algo que te haga sentir mejor. Tú me dices qué, ¿no? Entonces, primero es no sobreproteger. Ese sería, creo que, un error que tenemos mucho miedo. Porque sí, el mundo está muy crazy ahorita, pero los queremos tener en una burbujita y no podemos, si no van a enlodarse y agarrar fuerzas como contra la pandemia o lo que sea, ¿no? Dale vitaminas, dale cosas para defenderse cuando salga allá afuera. Oye, estábamos viendo un capítulo de una serie que está en Amazon Prime que se llama Little Fires Everywhere, como pequeños fuegos por todos lados. Y en uno de los capítulos, una de las hijas le dice a la mamá que le pidieron hacer un ensayo en la escuela
sobre algún fracaso que haya tenido en su vida. La mamá se pone una súper enojada porque dice, es que ¿cómo puede ser posible que en esta escuela que le estamos pagando tan carísima, le estén pidiendo hacer un ensayo sobre un fracaso que haya tenido en su vida? O sea, ¿por qué demeritan el trabajo que estamos haciendo tan arduo como papás para evitar que mi hijo tenga fracasos? Ajá. O sea, ¿cómo el no tener fracasos ahora resulta que es malo? Ajá. O sea, claro que esto es una serie y está Sí. actuado, pero no sé, creo que no había caído en cuenta hasta ahorita que lo dices. O sea, que sí Ajá. tendemos mucho a esta conducta de ¿por qué voy a querer que mi hijo tenga fracasos? O sea, ¿qué onda, no? O Sí, sea, no es tan padre. Ni a ti te gusta sentirlos, ni pero a es mí. necesario. O sea, a mí en esta situación que nos está pasando ahorita, pues fracasé en muchos sentidos. Pero pues, ¿qué te hace eso? Aprender otras formas de responder. Exacto. Eso es inteligencia emocional, adaptarte a las situaciones que te suceden. Claro que me enojé, claro que me agüité, claro que me estresé y ya me dio la contractura y tal. Y justo por medio de mi contractura me di cuenta de que estaba al borde del estrés. Entonces, a ver, ponte las pilas, Paula, y busca una respuesta a esto que te pasa y aprovecha ese fracaso. Y sería horrible salir de casa sin nunca haber tenido ningún fracaso, sin nunca haberte caído. O sea, como que sales al mundo real y ¿de dónde ¡pum! te sientes O sea, orgulloso de haber evolucionado, También. de haber crecido, ¿no? Ujú. Pues no, o sea, no me puedo ni imaginar un mundo donde, no sé, donde nunca fracasaste, Ujú. ¿no? Porque seguro cuando salgas de casa de tus papás vas a fracasar. Ujú. ¿Y cómo, o sea, de dónde te levantas si nunca Exacto. supiste cómo hacerlo? No Sí. sabías que esto existe. Ajá. Ok. Con relación a las edades, imagínate que yo soy un papá que nunca supe que existía la inteligencia emocional y yo lo educo sin esto, ¿no? Llega un momento en donde el niño lo puede adquirir por sí solo. Sí. O el adolescente o el adulto. Yo lo adquirí por mí sola. O sea, obviamente con una ayuda, Ya. pero yo tenía la mente abierta y sabía que había algo mal en mí porque empecé a observarme y lo pueden hacer ellos mismos. Y cada vez los niños son más listos. Entonces se van dando cuenta y el mundo está cambiando, está creciendo el nivel de conciencia y creo que nos estamos dando cuenta. Entonces nunca es tarde, las emociones son educables a cualquier edad. Obviamente entre más tarde es más difícil, a mí me costó la vida. Pero imagínate la diferencia entre darle la educación emocional a un niño de 3, que va a saber, no digo que al 100, pero va a saber responder a lo que le sucede durante todo su kinder, su primaria, a un niño que hasta la secundaria, prepa, empieza a saber esto. Ujú. Entonces, pues la vida sí se nos facilita un poquito. No es más fácil, pero vas a sentirte más a gusto. Así Ya. le llamo. Yo me siento ahora que he cambiado, me siento menos carga, más ligerita en el viaje. A ver, y tú corrígeme, yo voy a decir cualquier cosa. Porque no sé quién nos va a escuchar, ¿no? O sea, a lo Ajá. mejor son puros adultos, pero ¿qué tal que nos escucha una persona, una niña o un niño de 10 años? Ok. O sea, a los 10 años tú ya tienes como esta conciencia de que anda algo mal y puedes hacer algo, o en realidad ya estamos hablando de que esto va a suceder hasta los 15, 18. Depende de la mente de cada persona y de lo abierta y dispuesta que esté a observarse a sí mismo. Es que fíjate que hay gente, seguramente te lo voy a decir y vas a pensar en alguien, que no está consciente de la vida, como que vive en un, ¿sabe dónde? No sé, como que en imágenes, en cosas superficiales o así, y como que no es consciente del mundo real. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Entonces, depende de la educación, depende del entorno, pues de todas las experiencias que este niño ha vivido. Pero si es un niño normal, que a lo mejor se las ha visto difíciles, fíjate que cuando un niño es más difícil, o sea, su vida es más difícil, ¿cuántas personas no han salido de ahí porque han sufrido? Y cambian y son tal y trabajan en la ONU y han sido agentes de cambio, la Malala Yousafzai, que le dieron un balazo, que era activista. Ujú. Entonces ella creo que ella tenía como 13 o 14 años, y el nivel de conciencia que esta niña tenía. Ya. Oye, hay una palabrita que no es como tal una emoción, pero quiero que me ayudes como a ponerla en perspectiva. ¿Qué tanta importancia tiene dentro de la educación emocional? El perdón. Uy, no. Uy, es que esa palabra es dificilísima, pero todo.
Porque justo el perdón es eso que te decía ahorita de ir cargando. Y si no perdonas, cargas y cargas. Y perdonar no significa permitir que tú me hayas hecho eso. Ok, ya. No significa que, bueno, somos amigos y el perdón no es para él. El perdón es para yo sentirme bien. Ya. Entonces, si un niño sabe pedir perdón y sabe darlo, más bien darlo, porque el perdón, o sea, perdón lo das, desde pequeño va a crecer ligero. Porque no, híjole, yo puedo pensar en mil personas que a lo mejor no perdoné o que todavía traigo aquí el rencor. Entonces, pues es algo que te hace avanzar y crecer. Y justo habla de la empatía, de la compasión, que a mí me encanta esa palabra. O sea, ahorita estoy embobada con todo lo que es la compasión, porque es eso. El perdón es entender que tú eres igual que yo, que tú actuaste de esa forma porque tienes miedos, tienes inseguridades, tienes dolores, tienes cosas que sanar. Y el perdón es yo pasar de eso ya. Okay. No estoy de acuerdo, no está bien, estuvo mal, pero ya pasó. ¿Y la compasión? O sea, ¿qué es la compasión? Híjole, está muy difícil explicarlo con palabras. El otro día hice una meditación, hasta subí en las redes. Oigan, hice una meditación de compasión, ¿quién la quiere? Porque me encantó. La compasión es como la empatía, entender lo que el otro siente, pero es entender el dolor. Pero no es lo mismo que tener lástima, porque tener lástima es, ay, pobre. Y cuando yo siento, ay, pobre, me siento superior a esa persona. La compasión normalmente se siente por personas, seres queridos, cercanos, porque entiendo tu dolor, pero te quiero ayudar. Entonces, hay una frase que desde antier la traigo en la cabeza, no me acuerdo bien cómo dice, pero dice como, hay algo que que el corazón siente que la mente no puede entender. Entonces no te lo puedo decir en palabras, pero te voy a decir como algunas frases de esta meditación que hice, que es: piensa en esa persona que tal vez no te parece, que tienes un rencor con ella, que sentiste que te, no sé, traicionó o lo que sea. Entonces piensa en esta persona y desde tu ser imagina cómo sale como un rayo de luz que primero que te abraza a ti, que te entiende que has sufrido, que te acepta como eres, que te quiere y que te está buscando esa luz, que te sientas mejor, que sanes. Ahora imagínate cómo sale un rayo de luz desde tu corazón y abraza a esa persona que te hizo sentir, no sé, traicionado. Y vas a intentar abrazarla de igual forma, porque esa persona es lo mismo que yo te dije ahorita. Ha tenido heridas, es lo mismo que yo, que esa persona actuó desde la inconsciencia, desde el dolor, no desde el amor, actuó desde el miedo, que el miedo es lo contrario al amor. Entonces, híjole, es algo muy complicado, que no significa no me enojo, pero que significa que, bueno, te entiendo. Te entiendo y quiero ayudarte. Entonces yo te ayudo por medio de mi empatía y de mi, ¿cómo te puedo ayudar? O quito esa energía de odio que hay entre nosotros. Sí, dos. O sea, hasta te doy la mano, ¿no? Ajá. O sea, vente, vamos juntos. Ajá. Órale. El otro día una mamá me preguntaba, Pau, es que ¿cómo? O sea, decía, mi niño se porta mal y claro que no me dan ganas de abrazarlo. Y le digo, esto está 100% validado y no te estoy diciendo que si te enojas lo vayas a abrazar, porque eso es una falsería, eso no es real. Volvemos a lo mismo. Si no te nace, no lo hagas realmente, ¿no? Y tienes todo el derecho a estar enojada, eso no pasa nada. Con que no le pegues a tu niño, está bien, pero tú estás sintiendo tu emoción, entonces déjala que pase. Pero ya después de esta emoción, trata de concientizar esto que acabamos de hablar. Es un niño, está aprendiendo, tal vez no se lo dijiste de la manera adecuada o lo que sea, y velo con amor. No sé cómo explicarlo, es como ver a ese ser humano como tú eres. Yo lo que a veces me pregunto, así como tú me platicabas fuera del aire, es que hay cosas que me llegan a la cabeza y digo, ¿esto qué? Siempre me he preguntado, ¿cómo el mundo, que somos una misma raza, somos todos iguales, a la vez distintos, pero somos iguales, cómo nos podemos hacer tanto daño y podemos dañar tanto el lugar donde estamos? Somos lo mismo. Yo soy igual que Donald Trump, soy lo mismo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos tanto daño? Entonces es empezar a ver ese lado humano del ser humano, ese amor, porque somos energía de amor que vibra junta, igual.
O sea, imagínate, retomando la pregunta que te hacía de cómo es una sociedad con inteligencia emocional, podríamos decir eso, ¿no? O sea, que es una sociedad empática, sí, que sí te abraza, no nada más cuando hay un momento de alegría, pero que también te abraza en los problemas. Ajá, exacto. Sí, sí, que te entiendo cuando me hiciste llorar, que te entiendo cuando... No, olvídalo, me hiciste llorar no está bien dicho. Yo lloré porque me sentí así, pero justo eso es aprender a convivir, a aceptar, a soltar, a no forzar. Ok, antes de que se me pase, Pau, platícanos dónde te pueden encontrar la gente, cómo estás en redes sociales. Estoy en mis redes sociales personales, estoy como en Instagram como PauGLZ7. Ahí subo, apenas empecé a subir como información de meditar, de las emociones y esto, porque creo que no solamente los niños la necesitan, sino gente como tú y como yo. También mi escuela de Belle, en Instagram estoy como @Belle, VE y latina E, _Aguascalientes. En Facebook estoy como Belle Aguascalientes Belle Aguascalientes México. Y pues ahí estoy para lo que necesiten. Ok. Síganla, yo se las recomiendo muchísimo. Creo que sube contenido diferente y aporta algo muy, muy positivo al mundo. Gracias. Antes de terminar y de ir a la última pregunta, ¿hay algo que quieras que te haya preguntado y no te pregunté? ¿Hay algo que quieras contar que no haya salido? Que se animen todos a voltear para adentro. Seas mamá, no seas mamá, tengas hijos, no tengas hijos, esto que escuchaste te va a servir sin que seas mamá, porque vas a pensar en tu niño interior y vas a saber de dónde vienen tal vez muchas cosas. Entonces, como te dije a ti, Omar, empieza a escribir tus emociones, empieza a observarte a pesar de que tal vez ya la regaste, cómo actuaste. Y es un viaje, como ya dijimos, difícil, pero ya estuvo de voltear a ver al otro, de criticarle al otro, de ver quién tiene más, de que la comadre trae la camioneta más grande, de que está más flaca que yo. Ya, o sea, no es importante. Lo que es importante es cómo te sientes tú acá adentro. Entonces, creo que el viaje para adentro es mucho más largo que el que podemos hacer a todo el mundo. Entonces, nunca te acabas de conocer. Tengan la mente abierta, se van a encontrar con cosas difíciles, pero es una oportunidad para empezar a vivir más tranquilos. Oye, ¿y hay algún tipo de contenido que puedas recomendar? Digamos, ya escuché este podcast, ya me interesó, ya como que más o menos sé qué es la inteligencia emocional. Ajá. ¿Dónde pueden encontrar más información? ¿O qué libro les podemos recomendar? ¿Película, documental? No sé. Ok. Libros. Inteligencia emocional de Daniel Goleman, número 1. Está largo, pero vienen miles y millones de ejemplos que te hacen sentar cabeza. Hay un libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Ah, sí, ¿tú lo leíste? No, yo leí el del Club de las 5 de la mañana. Cierto, sí. Bueno, este es de Mark Manson. Este libro me descalabró totalmente. ¿Cómo se llama? El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. Es un poquito fuerte el lenguaje que él maneja. Es muy irónico y así cínico. Ajá. Pero imagínate todo lo que trae adentro. Me dijo, literal en 3 palabras lo que me dijo es: Paola, deja de hacerte la mártir y haz algo por ti misma. Entonces, pues ahí les doy el resumen, ¿no? Todo eso te enseña a ver tu cerebro, pero así como en la vida cotidiana. Entonces este chavo, lo que entendí, porque lo leí en inglés, creo que al final como que estaba a punto de quitarse la vida o algo así. Dijo, no, yo puedo hacer algo conmigo mismo. Entonces eso me dijo a mí como: ya basta, Paola, no te victimices más y busca tus resultados buenos en tu vida. Empezar a leer sobre mindfulness, no sé si sepas qué es. No, platícame. Mindfulness es la práctica de poder vivir en el momento presente, aquí y en el ahora. Vivimos el 90% de nuestra vida pensando en qué vamos a hacer mañana o en cosas que sucedieron ayer, y eso nos genera estrés, nos genera depresión, pero cuando tú vives en el momento presente, vives en paz, ¿no? Entonces, el aprender a vivir el momento presente también te ayuda en tu inteligencia emocional, porque si yo estoy viviendo presente en esta situación y no estoy imaginándome cosas y mis pensamientos están creando historias, porque estoy viviendo ahorita, puedo identificar mis emociones mejor. Entonces, este libro se llama El arte de mantener la calma bajo la tormenta, me parece, de María Alonso Puig. Se escribe Piug, P-I-U-G, María Alonso Puig. Y contenido, pues hay un podcast también que se llama
Entiende tu mente, no sé si lo has escuchado. No. Ese también habla de muchas cosas, psicología, relaciones, hijos, de todo. Ok. Y pues ya son los principales. Escuchaba un podcast que se llama Medita Podcast. Ajá. ¿Esto del mindfulness es meditación? Sí, es una forma de meditar. O es una forma. Sí, hay muchas formas de meditar, pero el mindfulness es una... Hay como el formal y el informal. El formal es cuando me siento a meditar, a practicarla, que es literalmente poner atención a mi respiración, porque entreno mi cerebro para que cambie literalmente la estructura. Lo entreno para vivir en el aquí y en el ahora. ¿Y en qué? Pues el mindfulness es eso. Y el informal es como llevarlo, esta práctica, cuando tú la haces cotidianamente, hace que en la vida seas una persona pues que vive presente. Que eso se va a ver cuando tú quieras decidir entre transmitirle a tu hijo miedo o transmitirle a tu hijo calma, porque estás viviendo el momento presente, estás consciente de lo que estás haciendo y puedes actuar de mejor manera. Ahora sí, pasamos a las últimas 3 preguntas. ¿Hay alguien clave en tu vida que haya sido factor para Sí. después de la inteligencia emocional? Sí, mi novio, Miguel. Ok. Pues porque pobre, no me enojaba mucho, o sea, él me decía muchas cosas que creo que él veía en mí y pues yo me las empecé a cuestionar porque nosotros realmente no nos conocemos más que por lo que nos dicen los demás. Hoy lo decía yo en una grabación también, pues yo me volteo a ver el espejo, pero el espejo me dice lo que yo pienso, no lo que realmente soy. Entonces él me decía, es que actuaste esto y esta no es la forma. Y él me enseñó, yo cuando me peleaba mucho con él, estas formas de reaccionar ante estas discusiones era huir del problema, porque yo nunca aprendí a trabajarlo bien o a resolverlo, entonces huir, y yo podía pasar 3 días sin hablar con él, porque se generaba en mí ese enojo y se quedaba ahí 3 días, entonces el querer yo cambiar también parte de mi relación, pues me enseñó también a aprender a gestionar mis emociones. ¿Quieres estar con él? ¿Realmente crees que esto tiene un futuro? Pues la responsabilidad está en ti. Y obviamente él también tenía sus cosas, ¿no? Entonces, cada uno, pero pues yo me hice cargo de lo que era lo mío. Entonces, fue ahí también como un parteaguas de o cambias, Paola, o no vas a poder estar ni con él, ni con el otro, ni con 10,000 más. ¿Tú ya lo conocías a él desde antes de empezar en todo esto del mindfulness? ¿O cuánto llevan de novios? Llevamos 4 años y medio. Lo conocía él desde antes, yo lo conocí a los 21, 22 y acabando, no sé, al año, 2 años, no, al año y medio fue cuando este shock, dije, a ver, no, ya ves como cuando empiezas una relación todo es muy intenso, o muy feliz, o ¿qué onda? O sea, ¿no? Y dije, a ver, ya algo hay que calmar también en esta parte de mi vida, no solo en el trabajo, que también traía incertidumbres, no solo con mi familia, que me molestaba mucho cosas de mi hermana, de mi hermano, de mis papás. Entonces, pues fue como al mismo tiempo el boom de varios lados, pero creo que Miguel fue una parte clave para yo darme cuenta de quién soy. Yeah. Entonces, ahí también yo tuve un papel grande en aceptar lo que él me decía y decidir con qué me quedaba y también con qué no. Con qué no. Fíjate, mi siguiente pregunta es de un tema súper, o sea, da para 2 horas más de plática. Ajá. A lo mejor hacemos otro capítulo hablando específicamente de eso, pero no lo quiero obviar. ¿Qué beneficios has tenido tú de la inteligencia emocional como emprendedora, como empresaria? O sea, porque creo que el tema de la inteligencia emocional en la empresa, ¡pum! O sea, todo, es todo. Es lo mismo, yo creo. ¿No? Sí. Pero así brevemente, tú personalmente como emprendedora y empresaria, ¿qué beneficios has tenido de estar en contacto con tus emociones? Híjole, el beneficio más grande pues ha sido echarle ganas, el saber que tuve 1000 fracasos al principio del negocio, pues es que no me va a salir y bueno, ¿qué va a ser esto? ¿Y qué va a pasar? Pero el saber identificar mis emociones y tratar de cambiarlas a algo positivo, a ver, estoy preocupada, ¿qué voy a hacer? Ocuparme, tranquilizarme y dedicarme a hacer algo. Entonces ya identifiqué ahí, entonces pues ya voy generando pues lo que necesite mi negocio. Entonces me dio también la seguridad, lo que hablábamos hace rato, el empezar a hacer poquitas cosas en el negocio, chiquitas, el hacer una plática con 20 personas, el ir a una escuela con unas mises, pues me dio, por medio de los fracasos, de empezar con cosas bien sencillas, la capacidad de ahora estar pues donde estoy, que creo que ya di un salto un poquito más grande y
pues no sé, me ha ayudado en eso, como a sentirme segura de mí misma también, porque creo que mucha de la seguridad que tengo no fue porque yo lo haya practicado antes, fue por medio del proceso. Ya. Entonces, pues es eso, creo, principalmente. Y por ejemplo, con tu yo del pasado, que tienes, porque, a ver, una cosa es estar estable emocionalmente y otra cosa es tener el espíritu emprendedor, ¿no? Ajá. O sea, creo que el espíritu emprendedor ya lo tienes, o sea, ese ya lo hubieras hecho con o sin las emociones, ¿no? Ajá. O sea, pero de que tenías el espíritu emprendedor lo tienes, porque hay que mencionar que Belle, o sea, tiene presencia en ¿cuántos países del mundo? No, Belle solo en 2, pero 2 todas países. las escuelas están en España y la de aquí, la de Aguascalientes, pues es la única Es fuera la única de fuera de América España. Latina. Ajá. La única fuera del continente europeo. Es la única que hay, que está en Latinoamérica. Ok, entonces podríamos hablar de cómo empezó Belle, de cómo lo hiciste, ¿no? O sea, pero me queda claro que tienes el espíritu emprendedor. Sí. ¿Cómo hubiera sido esta historia En mi otro yo. en tu otro yo? O sea, No. sin en contacto con las emociones. Ni me hubiera atrevido a mandarles un mensaje y decirles, oigan, ¿qué onda con esta Desde franquicia? eso, o sea, desde ni ahí. Ni de chiste, Por la jamás. inseguridad, por la Ajá, autoestima. porque ¿cómo voy a manejar yo eso? O sea, Paola, ¿tú cómo vas a tener eso? ¿No? Ni con ese pensamiento de inseguridad, ni siquiera me hubiera imaginado que yo podía trabajar en algo así, tal vez. Tal vez hubiera pensado, voy a seguir siendo maestra de kinder, porque eso era antes, que no la pasé bien, no tiene nada de malo. Pero yo siempre quise algo más. Entonces, no, era otra persona totalmente distinta. Ya, Sí. ok. O sea, como para abrir la puerta Sí. a en un futuro hablar de inteligencia emocional en la empresa, ¿no? Para los empresarios, para los empleados, porque creo que así como todo esto que hablamos de la familia, aplica a la empresa, ¿no? Sí, muchísimo, para todo. Sí, o sea, atrévete, colabora, pregunta, avanza. En todos lados está. O sea, el decirle a tu compañero, oye, eso me molestó. Claro. Y en uno de los capítulos quiero hablar de la cultura laboral. Entonces, creo que la cultura laboral se va a construir desde 2 lugares. Desde la no inteligencia emocional o desde la sí inteligencia emocional, ¿no? Entonces, como empresario puedes decidir si quieres empezar a fomentar este tipo de prácticas en tu empresa. Sí, y el otro día vi un capítulo, bueno, en un curso que tomé de inteligencia emocional en la empresa justamente, y decía, es que las empresas ya tampoco van a ser, es como la educación, las escuelas ya no van a ser como antes. Las máquinas nos están reemplazando y ya no es una cultura tan organizacional como antes. Ya es equipos, resolución de conflictos, tú y yo somos uno mismo, pero trabajamos en conjunto, horarios flexibles. Ya se está llevando esto también. Google, ¿cómo son las oficinas de allá? Necesitan dormir, pues van a dormir, no sé, trabajan un día en la casa y otro día acá. Entonces, ya se está llevando ahí. Quienes no, se están quedando atrás. Ok. ¿Qué pasó? Ya casi acabamos, chaparrito. Muy bien. A ver, entonces, última pregunta. Esta pregunta no sé durante cuánto tiempo la voy a hacer, pero al menos en los primeros capítulos es la pregunta que quiero repetir. Ok. Creo que esta parte del aislamiento, de la contingencia, de la pandemia, a cada quien le ha dejado cosas bien distintas, ¿no? Hay a quien le ha dejado muerte, hay a quien le ha dejado abundancia, hay a quien le ha dejado paz, hay quien le ha dejado conocimiento, reflexión, no sé, 1000 cosas. Pero tú, Paola, si en este momento tuvieras o pudieras escribirle una carta al señor coronavirus, ¿qué le dirías o cómo empezarías esa carta? Le agradecería porque fue un fracaso. Para mí el coronavirus fue un fracaso en mi vida, en la parte laboral. Pero gracias a él tuve que salir de la caja, pensar fuera de la caja, tener pensamiento divergente y ver qué más voy a hacer, qué otros espacios puedo ocupar yo con lo que hago para sobrevivir, para compartir a lo que yo me dedico. Entonces, desde ahí, o sea, yo ya compartía, como tú dices, ¿no? En mis redes de Belle, mucho, ya desde hace tiempo me puedo tomar las fotos y hablar y tal. Apenas ayer empecé a hablar desde el mío personal.
O sea, así de que, oigan, esto es la meditación y esto es la inteligencia emocional. Entonces me dio ese, pues Paola, búscate ahora en este mercado a ver qué vas a hacer. Entonces, pues le agradecería. Señor coronavirus, al principio te odié, no sabía cómo iba a manejarlo, fracasé en unas cosas, pero me abrió la puerta en otras y va a salir algo bueno de eso, ¿no? También aprendí nuevos hobbies. No, pues creo que cada fracaso es el comienzo de algo nuevo. Se cierra una y se abre la otra. Así que eso le diría que gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.